Me llamo Laura Méndez y acabo de cumplir 32 años. Hace 5 años, cuando conseguí el trabajo de mis sueños como ejecutiva en una empresa tecnológica, empecé a enviarle a mis padres 5.000 euros cada mes. Me llenaba de orgullo poder apoyarlos, después de todo lo que sacrificaron por mí. Y entonces llegó ese mensaje de mi hermano Sergio. 4 palabras que me rompieron por dentro. El cajero volvió a pagar. Lo que no sabía es hasta dónde llegaba la traición. Antes de contar lo que ocurrió, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Y si alguna vez diste todo por tu familia, dale a me gusta y suscríbete. Créeme, vas a querer escuchar lo que pasó después. Crecí en una familia de clase media. O al menos, eso parecía al principio. Mi padre, Martín Méndez, trabajaba como contable en una pequeña empresa de Valencia, y mi madre, Teresa, daba clases de primaria en el colegio del barrio. Vivíamos en una casa sencilla de 3 habitaciones, con un pequeño jardín donde papá hacía barbacoas los fines de semana y mamá cuidaba sus flores. Mi hermano menor, Sergio, y yo tuvimos una infancia decente. Fiestas de cumpleaños, celebraciones en Navidad, y algún que otro viaje familiar a la costa de Alicante. Pero bajo la superficie, las cosas no eran tan estables como parecían. Empecé a notar la tensión cada vez que tocaba pagar facturas, las discusiones en voz baja por las noches, la forma en que mi madre revisaba cada ticket del supermercado y recortaba cupones como si fuera una obsesión. Papá se ponía de mal humor cuando pedíamos ropa nueva o material escolar. ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles?, solía decir. Todo cambió cuando cumplí 14. Papá perdió su trabajo por un recorte de personal. Quedó destrozado. Él se definía por ser el sostén de la familia. Durante meses, se la pasaba en bata, revisando anuncios de empleo y enviando currículums que rara vez recibían respuesta. Su depresión se sentía en el aire, como una niebla que invadía cada rincón de la casa. Mi madre hizo lo que pudo. Aceptó suplencias en distintos colegios y por las noches trabajaba en unos grandes almacenes del centro. A veces, volvía a casa a las 9, rendida, con esa sonrisa de profesora completamente borrada. Yo empecé a ayudar. A los 15, saqué mis papeles de trabajo y me contrataron en una heladería del barrio. Trabajaba los fines de semana y después de clase, con los pies molidos de tanto estar de pie. Volvía oliendo a azúcar y leche, y le entregaba cada euro a mi madre. Ella lloraba de gratitud cada vez. «Eres una hija maravillosa, Laura», me decía, guardando el dinero en el bolso. «No te imaginas cuánto nos ayudas». Sergio, que es 4 años menor que yo, fue protegido de todo. Él seguía jugando a la consola y saliendo con amigos, mientras yo trabajaba. Cuando preguntaba por qué siempre estaba ocupada, mamá le respondía: «Tu hermana está ahorrando para la universidad. Cariño. No te preocupes». Esa fue la historia oficial. Laura trabaja porque quiere. A Laura no le importa perderse las excursiones del instituto. Laura está bien cenando fideos instantáneos mientras nosotros pedimos pizza. Nadie hablaba de la carga que caía cada vez más sobre mis hombros. En bachillerato, redoblé esfuerzos. Sabía que los estudios eran mi única salida. Entre los turnos en la heladería y, más adelante, como camarera en una cafetería, mantuve un expediente perfecto. Me uní a todos los clubes académicos posibles y pasaba noches enteras estudiando. El esfuerzo valió la pena. Me ofrecieron una beca parcial para estudiar Ingeniería Informática y Administración en la Universidad Autónoma de Barcelona. No cubría todo, así que seguí trabajando durante la carrera. Mientras otros disfrutaban la vida universitaria, yo compaginaba clases con 30 horas semanales de trabajo. Mi vida social era nula. Salir con alguien, impensable. Vivía a base de café y fuerza de voluntad, estudiando en la biblioteca hasta las 2 de la madrugada. Mi padre encontró trabajo más adelante, pero con un sueldo mucho más bajo. La presión económica nunca se fue del todo. Cada vez que volvía a casa durante las vacaciones, veía a mis padres más envejecidos, más cansados. El estrés los había marcado. «Estamos muy orgullosos de ti», decía mi padre con los ojos brillantes cada vez que le contaba mis avances. «Vas a romper el ciclo». Esas palabras me sostuvieron durante 4 años duros. Me gradué con honores. Varias empresas tecnológicas empezaron a interesarse por mi perfil y sentí que todo el sacrificio, al fin,
estaba dando frutos. Firmé contrato con Horizon Tech, una empresa emergente en Barcelona. Mi sueldo inicial era más de lo que mis padres habían ganado juntos jamás. Lo primero que hice fue llamarles. Mamá, papá, lo logré, dije entre lágrimas. Conseguí el trabajo. Ahora sí puedo ayudar de verdad. 3 años después, me ascendieron a gerente de producto. Mi salario se disparó, y por primera vez, tenía más dinero del que necesitaba. La decisión fue fácil. Les dije que quería enviarles 5.000 euros al mes, solo para que pudieran estar más tranquilos. Su reacción fue todo lo que yo esperaba. Mamá lloró. Papá me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Incluso Sergio me miró con un respeto que rara vez mostraba. No tienes que hacer esto, cariño, dijo mamá, aunque no se negó. Quiero hacerlo, insistí. Ustedes lo dieron todo por nosotros. Ahora me toca a mí. Y así empezó ese acuerdo. Cada mes, 5.000 euros transferidos directamente a su cuenta. Al principio, me llamaban para agradecerme. Me contaban que habían pagado deudas, que por fin podían darse algún capricho. Me hacía feliz pensar que, al fin, mis padres podían respirar tranquilos. Pero no tenía ni idea de lo que ocurría en realidad. Son mis padres, dije finalmente. ¿Qué se supone que haga? ¿Cortarles la ayuda de golpe? Alicia me tomó la mano sobre la mesa y la apretó con fuerza. No te digo que los cortes. Te digo que tienes derecho a saber en qué se está yendo una parte tan grande de tu dinero. Y que al menos te den las gracias. Asentí, pero cambié de tema. En el fondo, las dudas ya estaban creciendo como una tormenta, pero el sentido de lealtad familiar me impedía buscarlas con demasiada insistencia. Hacia el 3er año de enviarles dinero, noté que mis padres habían dejado de agradecerme. La transferencia mensual ya no era vista como un regalo, sino como una obligación. Cada vez que iba a visitarlos, no pasaban ni 2 horas antes de que mencionaran algún gasto caro o un plan nuevo. Como si quisieran recordarme, sutilmente, el estilo de vida que yo estaba financiando. Una de las situaciones más dolorosas ocurrió durante una cena con unos amigos de ellos. Uno de los invitados me preguntó a qué me dedicaba, y les expliqué mi trabajo en Horizon Tech. Nuestra hija siempre ha sido la responsable, interrumpió mi madre con una risa. Menos mal que alguien en la familia sabe cómo ganar dinero. Todos rieron. Pero ese comentario, dicho con tono de broma, me atravesó. No era solo ganar dinero. Habían sido años de sacrificio, de esfuerzo, de renuncias personales para llegar a donde estaba. Y con esa frase, lo redujo todo a simple suerte, como si lo mío hubiera sido cuestión de azar, no de lucha. Más tarde esa noche, escuché a papá hablando con un amigo en la terraza. Los gastos de universidad hoy en día son criminales, decía su amigo. Yo tengo 2 hijos estudiando y me están dejando seco. Por eso hay que invertir en una hija como Laura, respondió mi padre riendo. Ha sido el mejor plan de jubilación que tuvimos. Me quedé paralizada detrás de la puerta. Un frío me recorrió el cuerpo. ¿Era así como me veían? ¿Una inversión? ¿Un plan de jubilación? Me encerré en mi antigua habitación antes de que notaran las lágrimas. La señal definitiva de que algo no estaba bien llegó poco después, cuando terminé hospitalizada por agotamiento y deshidratación, tras semanas sin dormir por el lanzamiento de un producto clave en la empresa. Llamé a mis padres desde el hospital, esperando que al menos se preocuparan. «Ay no, qué mal momento», dijo mamá cuando le expliqué. Justo contábamos con el dinero de este mes para dar la señal al contratista. No preguntó si estaba bien. No ofreció ayuda. Solo le preocupaba si aún iba a mandar el dinero. Al día siguiente me dieron el alta. Y envié la transferencia, como siempre. Me repetí que simplemente estaban preocupados por sus planes, no que fueran insensibles. Pero la semilla de la duda ya había echado raíces. Y crecía con cada llamada, cada comentario. Aún así, yo seguía justificándolo todo con excusas nacidas de una lealtad que ya no era correspondida. Hasta que llegó el golpe final. Un martes cualquiera. Estaba trabajando desde casa, cerrando una presentación importante, cuando mi móvil vibró. Era un mensaje de Sergio. El cajero automático volvió a pagar. Deberíamos ir a Macy's esta noche antes de que mamá y papá se lo fundan en su proyecto secreto.
Me quedé mirando el mensaje, confundida al principio. Hasta que una náusea me subió al estómago. Ese mensaje no era para mí. Claramente se había equivocado de destinatario. Mientras pensaba qué responder, aparecieron los 3 puntos. Y luego otro mensaje. Dios, Laura, perdón. Ese mensaje no era para ti. Y acto seguido. Era una broma entre amigos, nada serio. Las manos me temblaban. Mi mente no podía procesar lo que acababa de leer. Sergio estaba en pánico. Lo notaba por cómo escribía, borraba, volvía a escribir. Finalmente, me escribió. ¿Puedo llamarte? No, le respondí. Quiero que me digas exactamente qué significa eso. Por escrito. Pasaron 5 minutos. 10. Finalmente, mi teléfono volvió a sonar. Sergio. Rechacé la llamada y le escribí de nuevo. O me lo explicas por mensaje. O llamo ahora mismo a mamá y papá y les pregunto qué es el proyecto secreto. ¿Y por qué me llaman cajero automático? Eso pareció hacer efecto. No es lo que piensas. Tenemos un chat familiar donde a veces hablamos del dinero que mandas. Son tonterías, bromas. Sentí un nudo en la garganta. Enséñame el chat, Sergio. Ahora. Todo. O juro que no vuelvo a mandar un solo euro, y os bloqueo a todos. 20 minutos después, mi correo electrónico sonó. Capturas. Docenas de capturas de pantalla. Con los dedos temblando, abrí la primera imagen. El chat se llamaba Finanzas Familiares. Participaban mi madre, mi padre y Sergio. Mientras avanzaba, las lágrimas me nublaban la vista. Papá, hace 3 años. Transferencia recibida. Aporte de Laura confirmado. Mamá, menos mal. Me asusté cuando dijo que le subieron el alquiler. Sergio, sigue mandando los 5.000. Papá, claro. Será muy lista con los ordenadores, pero en límites familiares. Suspende, jaja. Cada mensaje era más cruel que el anterior. Mamá, el cajero automático pagó. El fondo de vacaciones va viento en popa. Papá, Teresa, no la llames así aquí. Que igual lo ve. Mamá, no toca mi móvil jamás. Y además, está demasiado ocupada trabajando como para venir. Había estrategias, planes, mentiras. Celebraban las compras hechas con mi dinero. Se quejaban cuando insinué que tenía gastos imprevistos por recortes en la empresa. Sergio, ¿deberíamos preocuparnos? Dijo algo de reducción de presupuesto. Papá, ya lo solucioné. Le conté lo del análisis médico inventado. Sigue pagando. Mamá, Martín, eres un demonio. Pero funcionó, ¿no? Recordaba perfectamente esa llamada. Papá me dijo que necesitaba una prueba cardíaca que no cubría el seguro. Me preocupé y le envié el dinero al instante. Nunca hubo tal prueba. Todo era manipulación. Y lo peor estaba por venir. Papá, firmamos lo del chalet del lago la semana que viene. Recuerda que le dijimos a Laura que era por unas goteras en casa. Mamá, ella no revisa nada. Confía demasiado. Sergio, ¿cuándo me toca mi coche nuevo? Dijisteis que cuando cerráramos lo del lago. Mamá, tranquilo, su bono llega en breve. Entonces le pedimos más. Papá, podríamos mencionar lo de los nietos. Igual eso abre más la cartera, jaja. Habían comprado una casa junto al lago. Con mi dinero. Y pensaban pedirme más, usando la idea de tener nietos. La última captura mostraba un plan para irse de vacaciones a Europa. Sergio, invitamos a Laura. Papá, ¿y que vea en qué gastamos? Ni de broma. Mamá, además, se pasaría trabajando. Ya sabes cómo es. Me quedé en shock. 5 años. 60 meses. 300.000 euros. Y ni una invitación. Ni una muestra de afecto real. Solo burlas, manipulaciones y exclusión. Busqué entre los mensajes algo que demostrara cariño, preocupación. Pero no había nada. Mi teléfono vibró de nuevo. Sergio, Laura, di algo por favor. No pude. No me salían las palabras.
Toda mi idea de familia se había hecho añicos. Desde los 15 años, había dado todo por ellos. Y para ellos, no fui más que un cajero con nombre. Abrí la app del banco. Ahí estaba. Transferencia programada para la semana siguiente. 5.000 euros. Mi dedo tembló sobre el botón de cancelar. Pero no lo pulsé aún. Algo en mí todavía no lo permitía. Necesitaba más pruebas. Accedí al almacenamiento en la nube familiar que yo misma había creado y financiado. Se les había olvidado que yo tenía acceso como administradora. En minutos, empecé a ver fotos que nunca había visto. Ellos, en el chalet del lago. Fiestas familiares a las que no fui invitada. Un crucero el verano pasado. El cumpleaños 26 de Sergio, en un salón alquilado con docenas de invitados. Pero lo peor fue encontrar una carpeta llamada Firma Chalet. Fotos de mis padres y mi hermano, con copas de champán, delante de una casa preciosa junto al agua. Fecha: hace 2 semanas. Un pie de foto decía: libertad a los 59, jubilación anticipada, allá vamos. Pagada por mí. Mientras yo trabajaba 60 horas semanales en Barcelona. También encontré un Excel llamado Asignación Fondo Laura. Un desglose de todo lo que habían hecho con mi dinero. Pago de hipoteca, mesada de Sergio, entrada del chalet, viajes, club de golf, compras. Menos del 10% fue a facturas reales. Y al final, una sección llamada peticiones futuras. Emergencias médicas, arreglos ficticios, fondo de educación para nietos. Nota al margen, con esa sí que cae. Era todo tan frío. Tan calculado. Ya no era solo dinero. Era una traición a todo lo que yo era para ellos. Respondí a Sergio con solo 4 palabras. Ya he visto suficiente. Gracias. Apagué el móvil, llamé al trabajo para decir que estaba enferma, por primera vez en mi vida, y me derrumbé. Las siguientes 72 horas fueron un vacío de lágrimas, insomnio y pensamientos repetidos. Mi teléfono se llenó de llamadas y mensajes que no tenía fuerzas de leer. El tercer día, alguien tocó el timbre. No abrí, hasta que escuché la voz familiar por el buzón. Laura Méndez, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora o llamo al portero para que haga un control de bienestar. Era Alicia. Siempre sabía cuando necesitaba que alguien me salvara. Me arrastré hasta la puerta, con el cabello sucio y la cara hecha un desastre. Ella me miró. Su gesto pasó de molestia a preocupación profunda. Dios mío, Laura. ¿Qué ha pasado? No dije nada. Solo le di el móvil con las capturas abiertas. Se sentó en el sofá, en silencio, deslizando el dedo por las imágenes. Y luego susurró. Son unos monstruos. Sabía que algo no cuadraba, pero esto fue lo que rompió definitivamente el dique. Me derrumbé junto a Alicia, llorando en su hombro mientras ella me abrazaba fuerte. Me llamaron cajero automático, balbuceé entre sollozos. Se han estado riendo de mí durante años, usándome. Soy una idiota. No, Laura, dijo Alicia con firmeza. No eres una idiota. Eres una hija amorosa, generosa, que fue utilizada por las personas que deberían haberte cuidado. Esto no es culpa tuya. Pero se sentía como culpa mía. Debería haber visto las señales, haber hecho más preguntas, haber exigido explicaciones sobre en qué se iba mi dinero. Pero confié ciegamente. Quería creer que mi familia me valoraba más allá de lo económico. 300.000 euros, susurré. Eso es lo que les he dado en 5 años. Y aún planeaban pedirme más. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par. Eso no es solo aprovecharse. Eso es abuso financiero. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Abuso financiero. Nunca había pensado en lo que me pasaba como abuso, pero la manipulación constante, la mentira sistemática, encajaban por completo. ¿Y ahora qué hago? Pregunté, perdida. Lo primero, cancela las transferencias, dijo Alicia, sin rodeos. Luego, cuídate. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No lo recordaba. Ella tomó el control. Pidió comida a domicilio y me obligó a ducharme mientras esperábamos. Pequeños actos de autocuidado que se sentían enormes en mi estado emocional. Más tarde, mientras comíamos algo de comida tailandesa,
Alicia me lo dijo con delicadeza. Conozco a una terapeuta increíble, la doctora Rebecca Fisher. Se especializa en traumas familiares. ¿Considerarías hablar con alguien? Asentí. La idea de contarle todo esto a una desconocida me abrumaba, pero sabía que estaba en crisis. Toda mi identidad se había construido sobre ser la responsable, la que provee, la hija ejemplar. ¿Quién era yo si no era eso? A la mañana siguiente, llamé a mi jefa para pedir algo que nunca había pedido, una baja personal urgente. Necesito 2 semanas, le dije, con la voz aún rota de tanto llorar. Es una emergencia familiar. Por supuesto, respondió, con preocupación. Tómate el tiempo que necesites. La ironía no se me escapaba. Una emergencia familiar, causada por mi familia. Esa misma tarde tuve mi primera sesión virtual con la doctora Fisher. Una mujer serena, directa, de unos 50 años, con ojos amables y cero condescendencia. Y eso me encantó. Cuéntame qué te trae aquí hoy, Laura, dijo. Le conté toda la historia, incluso le mostré capturas cuando no me salían las palabras. Ella escuchó en silencio, anotando de vez en cuando. Lo que estás viviendo es un duelo profundo, me dijo al final. No solo estás perdiendo dinero. Estás perdiendo a la familia que creías tener. La relación que creías que existía. Ese enfoque me ayudó a entender por qué esto dolía más que cualquier ruptura amorosa o fracaso profesional. Estaba de luto. Por una familia que, en realidad, nunca fue mía. Los síntomas físicos que describes, insomnio, ansiedad, pérdida de apetito, son respuestas normales al trauma, continuó. Tu sistema nervioso está en alerta máxima. Has perdido la sensación básica de seguridad, y por parte de quienes más deberías haberla tenido. Durante la semana siguiente, apenas salí del piso. Solo salía a caminar un poco cuando Rebecca insistía en que necesitaba aire. Alicia venía cada día. A veces no decía nada, solo se sentaba conmigo cuando no podía hablar. Los mensajes de mi familia seguían llegando. Yo no podía ni abrirlos, pero Alicia se ofreció a revisarlos por mí. Es puro control de daños, me dijo. Tu madre se hace la víctima. Tu padre minimiza todo. Sergio parece arrepentido, pero es difícil saber si es real o porque lo pillaste. Yo asentía. Nada de eso me sorprendía. Encajaba perfectamente con las dinámicas familiares que ahora empezaba a ver con claridad. Con el paso de los días, el shock dejó paso a otra emoción. Rabia. Una rabia como nunca había sentido. ¿Cómo se atrevían a tratarme así después de todo lo que hice por ellos? Sentía vergüenza. Y una soledad desgarradora. Siempre creí que, pasara lo que pasara, tenía a mi familia. Ahora entendía que nunca la tuve de verdad. Me siento tan estúpida, confesé en mi 4ª sesión. Las señales estaban ahí. El coche nuevo, las reformas, Sergio sin trabajo pero con dinero. ¿Cómo no lo vi? Porque estabas actuando desde el amor y la confianza, me dijo Rebecca. No solemos mirar a la familia con desconfianza. Y eso es sano. Lo que no es sano es cómo ellos usaron eso en tu contra. Me ayudó a entender que mi tendencia a cuidar venía desde la infancia. Desde que asumí responsabilidades adultas siendo niña. Aprendiste que el amor y el valor estaban ligados a lo que podías dar, no a quién eras, me explicó. Ese es un mensaje que vas a tener que desaprender. Tu valor no depende de lo que haces por otros. Al final de esas 2 semanas, había mejorado. Volvía a comer regularmente. Las crisis de ansiedad disminuyeron. Podía hablar del tema sin romperme. Pero no había respondido a ninguno de sus mensajes. Tampoco sabía qué hacer. No tienes que decidir nada definitivo ahora, me tranquilizó Rebecca. Pero si necesitas poner límites. Límites. Una palabra que apenas existía en mi vocabulario cuando se trataba de mi familia. Nunca les había dicho no. Nunca había retenido ayuda. Jamás me había puesto a mí en primer lugar. Solo pensar en hacerlo, me daba miedo. Y al mismo tiempo, una extraña sensación de libertad. La noche antes de volver al trabajo, abrí por primera vez el chat familiar al que me habían añadido tras el error de Sergio. Decenas de mensajes. Pasaban del desconcierto, al pánico, y luego a la manipulación. Mamá, Laura,
Estás malinterpretando todo. Llámame ya. Papá, todo esto se está exagerando. El chat eran solo bromas. Sergio, lo siento mucho, Laura. Nunca debí seguirles el juego. Mamá, después de todo lo que hicimos por ti, lo mínimo que nos debes es hablar. Papá, ¿sabes cuánto cuesta criar a un hijo? Invertimos en tu futuro. Mamá, hace unas horas. Si te importa esta familia, deja ya este numerito y habla con nosotros. Si te importa esta familia. La ironía me atravesó. Cerré el chat sin responder. No estaba lista. Primero, tenía que recuperar lo que me quitaron. Mi dinero. Mi paz. Mi valor. Con ayuda de Rebeca, empecé a preparar el encuentro inevitable. Lo haría en mis términos. Más fuerte. Más firme. Después de otras 2 semanas de terapia, sentí que por fin podía enfrentarme a ellos. Rebeca me ayudó a estructurar lo que quería decir. También practicamos respuestas a sus manipulaciones. Recuerda, me dijo, llevan años perfeccionando la forma de controlarte. No esperes remordimiento real. Decidí verlos en persona. Propuse un restaurante, pero Rebeca me aconsejó evitar lugares públicos. Iba a ir a su casa, pero con precauciones. Alicia me llevaría y esperaría fuera. Yo grabaría la conversación por mi seguridad. Pondría un límite de 2 horas. Y tenía un plan de salida. Les escribí en el chat familiar. El sábado iré a casa a la 1. Quiero hablar. Estén los 3. Las respuestas no tardaron. Alivio. Te queremos. Todo fue un malentendido. No respondí. Sus palabras ya no significaban nada. Necesitaba ver sus caras cuando dijera la verdad. Llegó el sábado. Alicia me apretó la mano desde el coche. Estaré justo aquí, me dijo. Si necesitas salir, mándame la palabra clave. Plazo. Asentí. Respiré hondo. Y caminé hasta la puerta. Antes de que tocara, se abrió. Era mamá. Ojerosa, con la sonrisa forzada. Laura, cariño. Di un paso atrás. Vamos dentro. Papá y Sergio estaban en el salón. Papá se puso de pie al verme. Sergio, con la mirada clavada en el suelo. Laura, empezó papá. Nos alegra que estés lista para hablar. Todo esto ha sido. No estoy aquí para escuchar su versión. Lo interrumpí con calma. He visto el chat. He visto las fotos. El Excel. Sé lo del chalet, los viajes, la mesada a Sergio. Todo. Silencio. Les he enviado 5.000 euros al mes durante 5 años. Esos son 300.000 euros. Dinero que gané trabajando 60 horas semanales. Renuncié a mucho para ayudarles. Tú ofreciste ese dinero, dijo papá. Nadie te obligó. Lo ofrecí porque creí que era para necesidades básicas. Respondí. No para coches de lujo ni casas de vacaciones. Hemos trabajado toda la vida, intervino mamá, con lágrimas en los ojos. ¿Es tan malo que queramos algo de comodidad ahora? La comodidad no es el problema, dije. La mentira sí. Inventaron enfermedades. Dijeron que había goteras. Me dejaron fuera de viajes pagados con mi dinero. Mentiras piadosas, dijo papá con un gesto. Toda familia las tiene. Saqué el móvil. Reproduje uno de sus audios. Laura, estás exagerando. Lo del cajero era solo una broma. Y luego mostré la captura. El cajero pagó. Fondo para el barco listo. ¿Eso también era broma? Divertido, ¿no? Nadie se rió. Nunca quisimos herirte, intentó mamá, tocándome la mano. La retiré. Lo planearon todo. Durante años. Hasta tienen una sección con estrategias para sacarme más dinero. Papá cambió el tono. Se puso frío. ¿Así nos pagas todo lo que hicimos? Te dimos comida, casa, ropa. Empecé a trabajar a los 15, le recordé. Cada sueldo lo entregaba. Mientras protegían a Sergio, yo cargaba con todo. Te dimos la vida. Lloró mamá. Nos lo debes todo. No les debo nada, dije, firme. Los hijos no son inversiones. No son planes de retiro.
Ni cajeros automáticos. Sergio por fin levantó la cabeza. Parecía de verdad arrepentido. Lo siento, Laura. De verdad. Debería haber hablado antes. No estuvo bien lo que hicimos. Cállate, Sergio. Le gritó papá. No dejes que te envenene contra nosotros. Me giré hacia él. ¿Sabías lo del chalet? Asintió con tristeza. Dijeron que era para todos. Que tú ganabas tanto que ni lo notarías. ¿Y la mesada? 2000 al mes, admitió. No pude evitar una risa amarga. O sea, casi la mitad de lo que yo enviaba iba a ti. Mientras yo trabajaba sin parar, sin vacaciones. Mamá intentó cambiar de táctica, pasando de la culpa a la lástima. No entiendes nuestra situación, Laura, dijo mamá. La salud de tu padre no está bien. Necesitábamos seguridad. Su salud estaba lo bastante bien para apuntarse al club de golf y viajar por Europa, respondí. Y si de verdad les preocupaba su seguridad, ¿por qué gastar mi dinero en lujos y no en ahorrar? La conversación entró en bucle. Negaban. Minimizaban. Justificaban. Cuando eso no funcionaba, atacaban. Y cuando tampoco funcionaba, lloraban y suplicaban. Yo me mantuve serena. Era una habilidad que la doctora Rebeca me había ayudado a practicar. Tras casi 2 horas, quedó dolorosamente claro. No se arrepentían de lo que habían hecho. Solo se arrepentían de haber sido descubiertos. No había remordimiento real. Ni una mínima comprensión del daño causado. Creo que hemos terminado aquí, dije por fin, poniéndome de pie. ¿Qué significa eso? Preguntó mamá, ya al borde del pánico. ¿Vas a seguir enviando el dinero? Esa era su preocupación. No nuestra relación. No cómo me sentía. El dinero. No, dije con firmeza. Ese acuerdo se terminó. Para siempre. No puedes simplemente cortarnos así. Gritó papá, perdiendo la compostura. Somos tus padres. Tienes obligaciones. Mi única obligación es conmigo misma, respondí. En breve les llegará una carta formal con mi decisión y los límites que he establecido. Les aconsejo reorganizar sus finanzas. Me di la vuelta para irme. Sergio se levantó y me siguió hasta la puerta. Laura, espera, dijo en voz baja, fuera del alcance de nuestros padres. Lo siento de verdad. Me dejé arrastrar, pero nunca me sentí bien con esto. Lo miré. Buscando sinceridad. Y la había. Aunque también esa actitud de quien jamás había enfrentado consecuencias reales. Las acciones valen más que las palabras, Sergio, le dije. Si de verdad lo sientes, cambia. Consigue un trabajo. Deja de aceptar su dinero. Mi dinero. Lo haré. Te lo prometo. No le creí del todo. Pero al menos, él tenía una posibilidad. Algo que en nuestros padres, simplemente, no veía. Al volver al coche de Alicia, me sentía ligera. Vacía, sí. Pero también libre. La confrontación fue exactamente como Rebeca lo había anticipado. Sin lágrimas sinceras. Sin disculpas reales. Sin propósito de cambio. Pero eso no era lo que yo necesitaba. Necesitaba decir mi verdad. Poner límites. Recuperar mi poder. Y eso lo logré por completo. ¿Cómo fue? Preguntó Alicia mientras subía al asiento. Respiré hondo. Sin lágrimas. Sin temblores. Como esperábamos. No están arrepentidos. Solo quieren el dinero. Ella me apretó la mano. Estoy orgullosa de ti. Eso que hiciste, requiere una fuerza enorme. Mientras nos alejábamos en coche, no miré atrás. Aquella casa, nunca fue un hogar. Al día siguiente, actué con decisión. Primero, cancelé de forma definitiva la transferencia mensual. Hacer clic en cancelar pago recurrente fue como quitarme un grillete del alma. Después, pedí cita con una asesora financiera, Raquel Torres, recomendada por Alicia. Necesitaba entender el daño real y diseñar un plan centrado en mí por primera vez. 300.000 euros en 5 años, resumió Raquel. Es una cifra importante, pero recuperable, sobre todo con tus ingresos. Diseñamos un plan. Aumentar mi ahorro para la jubilación.
Crear un fondo de emergencia. Y hacer una auditoría completa de mis cuentas. Ese último paso fue clave. Resultó que mis padres habían accedido a una de mis tarjetas de crédito. Habían acumulado casi 20.000 euros en compras. Yo no lo había visto porque los extractos llegaban a un correo antiguo. Esto es fraude, dijo Raquel. Tienes base legal. No estaba lista para denunciarlos, pero contacté a una abogada, Sara Jiménez, para entender mis opciones. Sara escuchó mi historia con profesionalismo, sin dramatismo. Esto es más común de lo que crees, me explicó. El abuso financiero familiar casi nunca se denuncia por la culpa y los lazos emocionales. Me ayudó a redactar una carta formal para mis padres, detallando lo que sabía, comunicando el cese inmediato de ayuda económica y estableciendo límites claros para cualquier contacto. Envíala por correo certificado, me aconsejó. Guarda copia. Sirve como prueba si alguna vez necesitas medidas legales o una orden de alejamiento. Esa idea me pareció surrealista. ¿Una orden contra mis propios padres? Pero seguí su consejo. La carta fue enviada al día siguiente. Tal como temía, la reacción fue explosiva. Llamadas. Mensajes. Desde súplicas hasta insultos. No respondí a ninguno. Seguí el consejo de Rebeca, mantener contacto cero durante la fase crítica de establecimiento de límites. Buscaron otros caminos. Llamaron a colegas míos. Se presentaron en mi edificio. Incluso crearon nuevos correos cuando bloqueé los anteriores. El momento más difícil llegó cuando llamó mi tía Carmen, hermana de papá. Siempre fui cercana a ella. Y sin pensar, contesté. Laura, cielo, estoy preocupada. Tus padres dicen que los has bloqueado sin explicación. Eso no es propio de ti. ¿Y te contaron por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dicen que desde tu ascenso te obsesionaste con el dinero, que olvidaste los valores familiares, que los estás castigando por algo que te imaginaste. Solté una risa amarga. Pregúntales por la casa en el lago. La compraron con mi dinero, mientras me decían que lo necesitaban para medicinas. Pregúntales por el chat donde me llaman cajero automático. Silencio. Debe haber un malentendido. No hay ninguno, tía. Tengo capturas, fotos, un Excel. Me estafaron durante años. Más silencio. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo, por favor, no me llames como su mensajera. Estoy estableciendo límites después de un abuso financiero grave. Esa conversación me dolió. Pero también me dio fuerza. Pude contar mi historia sin vergüenza. Y con cada vez que la contaba, dolía menos. Pasaron las semanas. Los intentos desesperados de contacto disminuyeron. Aunque de vez en cuando, lo intentaban. El más retorcido, un correo de mamá diciendo que papá estaba hospitalizado. Recordé la advertencia de Rebeca. Verifica antes de creer cualquier emergencia médica. Llamé al hospital. No había ningún Martín Méndez ingresado. Otra mentira. Otra prueba de que mis límites eran necesarios. Sergio fue el único que parecía cambiar de verdad. Me escribía de vez en cuando. No pedía nada. Solo me contaba su vida. Había encontrado trabajo en una agencia de marketing. Se había mudado con amigos. Y un día me escribió. Por primera vez estoy pagando mis cosas. Cuesta, pero se siente bien. Creo que empiezo a entender lo que tú has hecho todos estos años. Era un paso pequeño. Pero para él, enorme. En lo profesional, volví al trabajo con renovado enfoque. Sin el drenaje emocional constante, florecí. 6 meses después, me ascendieron de nuevo. Y me subieron el sueldo. Has estado especialmente centrada y creativa últimamente, me dijo mi jefa. Sea lo que sea que resolviste, te transformó. Y tenía razón. No era solo que ahora tuviera más dinero. Era que tenía mi vida. Mi poder. Mi dignidad. Llegaron las fiestas. Y con ellas, un nuevo reto. No pasar Navidad ni Año Nuevo con mi familia. Fue más duro de lo que esperaba. Lloré por la familia que creí tener. Es normal, me dijo Rebeca. Estás de luto por tradiciones que ya no encajan contigo.
Crea nuevas. Que reflejen tus valores. Y eso hice. Organicé un día de gracias en casa. Invité a Alicia, su novio, 2 compañeros del trabajo, y a Miguel, un chico que conocí en un congreso. Compartimos risas, historias, comida. Era otra clase de familia. Una elegida. Miguel se quedó después a ayudar a recoger. Nuestra amistad iba creciendo. Lentamente. Con cuidado. Esto fue especial, me dijo mientras lavábamos los platos. Gracias por incluirme. Gracias a ti por venir, le dije. ¿Sabes? Cuando te conocí, parecías siempre tensa. Siempre mirando el móvil. Ahora estás distinta. Más presente. No me había dado cuenta de cuánto había cambiado. Había dejado una carga pesada. Y se notaba. La libertad, dije simplemente. Y sí. Libertad. Por primera vez desde los 15 años, no era responsable de nadie más. Mi dinero era mío. Mi vida, también. Había roto cadenas. No solo financieras. Cadenas psicológicas que me ataban a una familia que medía mi valor por lo que podía dar. Un año después del descubrimiento, tuve mi última sesión con Rebeca. ¿Cómo describirías tu estado emocional ahora? Preguntó. Pensé con calma. Hace un año, estaba rota. Sentía que todo lo que creía sobre mi familia era mentira. Hoy me siento completa. No igual, pero más fuerte, en las partes que se rompieron. Ella sonrió. Eso es crecimiento postraumático. Has transformado el dolor en cambio. Y era verdad. Creé una fundación, Fondo Futuro Méndez, para ayudar a estudiantes como yo, trabajadores, sin apoyo, sin red. Ayudaba a otros. Pero ahora era por elección, no por obligación. Conocí a los primeros 5 becados. Y ver su ilusión, me sanó de un modo que no esperaba. Has dado sentido al dolor, dijo Rebeca. Eso, es sanar. Mi vida personal también florecía. Miguel y yo, nos enamoramos. Y por primera vez, una relación sin culpa. Sin deber. Solo honestidad, cariño y respeto. Estamos pensando en vivir juntos, le conté a Rebeca. ¿Y qué te asusta? Confiar así otra vez. Abrirme. Que me hagan daño. Y aún así, lo estás haciendo, dijo. Eso es coraje. No ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Al despedirnos, me preguntó. ¿Qué le dirías a alguien que vive abuso financiero familiar? Lo pensé bien. Que el amor no tiene precio. Que ayudar no es obligación. Que el valor propio no se mide en transferencias. Y que no están solos. Nos dimos la mano. Y cerramos un ciclo. Esa noche, desde mi balcón, vi caer el sol sobre Barcelona. Pensé en todo lo perdido. Y todo lo ganado. Perdí la ilusión de una familia. Pero gané algo más grande. Verdadera conexión. Libertad. Y la certeza de que, tal como soy, valgo. Mi móvil vibró. Un mensaje de Miguel. ¿Cenamos a las 7? Tengo noticias del piso que vimos. Sonreí. La vida seguía. No como la imaginé. Sino mejor. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con tu familia por temas de dinero? Cuéntalo en los comentarios. Y si esta historia te tocó, dale me gusta y suscríbete. Porque mereces relaciones basadas en amor, no en transacciones. Gracias por escuchar mi historia. Y si estás pasando por algo similar, no estás sola.